Sean bienvenidos una vez más a su canal Electrobol. Seguimos con el curso de PLC Siemens S7-1200. Pues en este video vamos a ver los tipos de datos que existen en el programa de TIA Portal. En primer lugar vamos a tener los números binarios, luego vamos a tener los números enteros y seguidamente vamos a tener números en coma flotante, temporizadores, fecha y hora, cadenas de caracteres, tipos de datos, estructura de datos, vamos a tener el array, puntero, tipos de parámetros, tipos de datos de sistema, tipos de datos de hardware, conversión de tipo de datos, tanto para S7-1500, 1200 y también para S7 300, 400. Vamos a tener 16 partes, ¿ok? Vamos a empezar con el primer punto, que es números binarios. Pues aquí en los números binarios vamos a empezar con el tipo bool, o también llamado booleano. La dirección de este en el TIA Portal cuando nosotros vamos a programar es M0.1. También son las direcciones de entradas físicas o las direcciones de salidas físicas, como el Q0.0, y la entrada sería pues I0.0, I0.2, etcétera, etcétera. ¿Qué viene a ser del tipo bool? Un operando del tipo de datos bool representa un valor de bit y contiene uno de los siguientes valores. Solo contienen verdadero y falso, 1 y 0, nada más. Y simplemente esto es de 2 bits, la cual solo tenemos un 0 y un 1. Y seguidamente vamos a tener el byte, ¿no? Ahora en el TIA Portal, pues la dirección es MB10, M de la memoria y B de byte, ¿no? Y la dirección de aquí en este caso 10, puede ser 20, 30, 100, 200, etcétera, etcétera. Un tipo de operando de tipo byte es una secuencia de 8 bits. Como sabemos, 8 bits es de 0 a 255. En este caso, si hablamos enteros con signo, vamos a tener desde menos 128 a más 127. Y ahora, si solo hablamos de enteros sin signo, pues vamos a hablar de 0 a 255. ¿Para qué nos va a servir este dato byte? Para almacenar datos que contengan de 0 a 255, o simplemente si vamos a querer agregarlo de menos 128 a más 127. Seguimos con los números binarios. En este caso vamos a tener el dato word. Entonces la dirección del TIA Portal, lo que vamos a escribir si nosotros queremos este tipo de dato, ¿no? Vamos a escribir MW10, MW20, MW100, etcétera, etcétera. Un operando del tipo de datos word es una secuencia de 16 bits. Escuchen bien, de 16 bits. Si hablamos de enteros con signos, pues vamos a hablar de menos 32.768 a más 32.767. Ahora, si solo queremos almacenar números enteros sin signo, pues podemos almacenar de 0 a 65.537. Ahora vamos a seguir y vamos a encontrarnos aquí con el tipo de datos de Word. La dirección en el TIA Portal que nosotros vamos a escribir, si nosotros queremos este tipo de dato, vamos a escribir MD10, 20, así como les había indicado anteriormente, ¿ok? Un operando de tipo de datos de Word es una secuencia de 32 bits. Ahora, si hablamos de enteros, pues estamos hablando de números altísimos, suficiente para almacenar, como por ejemplo cuando se necesita mucho en caso de los datos de tiempo. Ya hemos terminado con tipo de datos de los números binarios. Ahora entramos a los tipos de datos de los números enteros. De aquí en adelante vamos a trabajar en base a los números binarios. Simplemente esto van a ser los valores o los datos que se toman a la hora de trabajar, ¿ok? Y en primer lugar vamos a tener en datos de enteros el SINT enteros de 8 bits. Un operando de tipo de datos SINT, SHORTINT, tiene una longitud de 8 bits y consta de dos componentes, un signo y un valor numérico en complemento a 2. Los estados lógicos de los bits 0 a 6 representan el valor numérico. El estado lógico del bit 7 representa el signo. El signo puede adoptar el estado lógico 0 para positivo o el estado lógico 1 para negativo. Este tipo de datos también hablamos anteriormente, pero
específicamente el sint solo se va a referir a números de 8 bits con signo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Nos dice, la figura siguiente muestra el entero más 44 como un número binario. Si observamos aquí en esta parte tenemos el 0. Habíamos dicho que el 0 es para positivo y bien, aquí observamos que es más. Aquí vamos con los 6 bits. Sabemos que aquí en la tercera fila de números binarios viene a ser 4. Y acá sería el 8. Y acá sería el 32. Y aquí sería el 16. Como es un 0, pues no se está considerando tampoco los ceros de aquí. Por lo tanto, si yo sumo todos estos valores, me va a dar 44. Es de ahí donde sale más 44. Necesitamos entender esta parte para poder trabajar con más datos más adelante. Aquí tenemos el usync, enteros de 8 bits. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con el anterior? La gran diferencia es que este va a tomar valores ya no con signo, sino simplemente sin signo. O sea, de 0 a 255. Pues nos indica que un operando del tipo de datos usync unsigned shortInt tiene una longitud de 8 bits y contiene valores numéricos sin signo. Enteros sin signo de 0 a 255. Este tipo de datos nos puede almacenar de 0 a 255 sin signo. Acá tenemos el ejemplo. Si la figura siguiente muestra el entero 78 como número binario, aquí tenemos en la tabla de binarios el número 78, lo cual pues teniendo 1 aquí en los respectivos valores, como por ejemplo aquí en la segunda columna de la derecha, en la tercera columna, en la cuarta columna y en la penúltima columna, pues si nosotros vamos a sacar los números binarios aquí, nos va a dar a 78. Entonces aquí en esta parte, con la diferencia de anterior, que era sint, pues teníamos un 0 o un 1, la cual simplemente equivalía a un signo. Pero en este caso se está contando esto. Si tuviéramos aquí, ¿no?, un 1 valdría 127. ¿No? Aquí valdría 127, la cual la suma ya sería superior a 78. Ahora seguimos con los datos de tipo entero. Pues nos vamos a encontrar aquí con el dato int, que va a ser entero de 16 bits. Entonces la diferencia que int va a ser con signo, que comprende de menos 32.768 a más 32.766. ¿Ok? Y también vamos a tener uint, que también es un entero de 16 bits, pero la diferencia con el uno y el otro es que este segundo va a almacenar de 0 a 65.535. ¿Ok? Esa es la diferencia entre ellos. Ahora, en cuanto a la arquitectura que les he explicado anteriormente, como en este caso, pues va a ser lo mismo. En este caso ya no va a ser de 8 bits como tenemos aquí, sino de 16 bits. Entonces este se va a alargar un poco más. Si hablamos de int solo, pues va a tener igualito como esta, va a tener en la última parte, en el último bit, en este caso en el número 15, como es de 16 bits, va a tener un 1 o un 0, que representaría prácticamente a los números enteros de 16 bits, pero con signo. Y lo otro sería aquí, ya representaría los números de 16 bits, pero sin signo. En este caso sería esta misma arquitectura. Ok, vamos aquí con lo siguiente, que es dint. Aquí tenemos el tipo de datos de int, enteros de 32 bits. dint va a ser con signo menos más y vamos a tener el udint, que comprende los números enteros de 32 bits, con la diferencia del anterior, que este va a almacenar de 0 a este número superior. Ok, y vamos a tener aquí que prácticamente estos números, que estos datos son nuevos, especialmente para S7 1500, para este CPU, ¿no?, que sería pues de 64 bits, ¿no? Ya estamos hablando de un almacenamiento muy grande. Como número 3 vamos a tener los números en coma flotantes. Pues sabemos que los números en coma flotantes nos agrega una coma. Es muy diferente hablar de datos enteros que hablar de coma flotante. Dentro de ella vamos a tener el dato real. Los operandos del tipo de dato real tienen una longitud de 32 bits, es el mínimo que tenemos aquí de dato real, y se utilizan para representar números en coma flotante. Un operando del tipo de dato real consta de los tres componentes siguientes. Hablando de signo, el estado lógico del bit 31 determina el signo. El bit 31 puede adoptar los valores 0, que viene a ser positivo, y el valor 1, que viene a ser negativo. El valor 31 me va a determinar el signo, si va a ser un positivo o un negativo.
los exponentes de 8 bits en base de 2, el exponente se incrementa en un constante base más 127, de modo que representa un rango de valores de entre 0 a 255. El tipo de datos real se procesa con una precisión de 6 posiciones tras la coma. Es decir, acá si nosotros vamos a escribir real, pues vamos a tener, por ejemplo, podemos tener hasta 255, ahora viene la coma, pues va a venir 6 posiciones, es decir, 6 números detrás de la coma con precisión. Ahora seguimos con los datos de números en coma flotante. Vamos a tener el L real. Los operandos del tipo de datos L real tienen una longitud de 64 bits y se utilizan para representar valores en coma flotante. Un operando del tipo de datos L real consta de los 3 componentes siguientes. En cuanto al signo, el estado lógico del bit 63 determina el signo. El bit 63 puede adoptar los valores 0, que equivale a positivo, y 1 a negativo. Ahí observamos la arquitectura que tenemos. El último, que es de 63, determina el signo, si es positivo o negativo. Y el otro, los siguientes de aquí que tenemos, que va a agarrar 11 bits, pues va a representar los exponentes. Y ahora lo que resta de aquí, que son 52 bits, va a ser el después de la coma flotante. Estos tipos de datos son los más importantes que nosotros tenemos que conocer. Más adelante vamos a seguir con lo resto que nos queda. Nos hemos quedado en el número 3, que son los números en coma flotantes. Nos faltan los temporizadores, fecha y hora, etcétera, etcétera, hasta llegar al número 16. Pero para ello necesito que se suscriban, que le den manito arriba, pues vamos a continuar en el próximo video. Ya tenemos aquí preparado nuestros temporizadores para el próximo video. Para poder concretizar todo lo aprendido, nos vamos a ir a la parte práctica, la cual vamos a ingresar a nuestro entorno de programación de TIA Portal. Aquí ya me encuentro en el entorno de programación de TIA Portal. Pues vamos a empezar con el primer tipo de dato que hemos hablado, que son los números binarios, pues era de tipo bool. Pues aquí tenemos del tipo bool. Podemos tener las entradas físicas como es el I0.0, el I0.1. También podemos tener aquí la salida física que es Q0.0. A ello representa el tipo de datos bool. También va a representar aquí a las marcas, como tenemos aquí el M0.0. Seguidamente vamos a tener que era el MB de 8 bits. Como sabemos, esto puede almacenar hasta 255. Yo aquí lo tengo en un ejemplo pequeño, como es la dirección que se escribe aquí en el TIA Portal. Vamos a seguir con el otro que hemos hablado de 16 bits, que es MW108. En este caso no simplemente puede ser 108, sino puede ser 130, 134, etcétera, etcétera. No hay ningún problema. Lo importante es que no se repita ninguno de ellos. Y también tenemos como último punto que hemos tocado, pues en cuanto a los datos de números binarios, que era el MD, que pues representaba o que podía almacenar datos de 32 bits. Y también lo estamos guardando aquí paralelo a ello. Estamos sacando aquí a una salida. En este caso va a ser una memoria interna, como también conocemos como marcas, y que es 8191.7. Pues estamos repasando la clase que hemos hecho anteriormente. Te recomiendo verlo. Te voy a dejar aquí en la tarjeta el video de las marcas, para que puedas entender de la mejor manera. Terminamos aquí con los datos de los números binarios. Ahora vamos a entrar al siguiente segmento, pues vamos a hablar de los datos enteros. Pues aquí tenemos un ejemplo claro donde está ubicado estas variables, como por ejemplo aquí en esta función de escala, como podemos observar aquí, tenemos el int, que era de 16 bits, el dint, que era de 32 bits, el sint, que era de 8 bits, y así sucesivamente. Aquí está presente los tipos de datos enteros. Y vamos a seguir con el siguiente, que hemos hablado como punto número 3, que ha sido los comas flotantes. Pues los comas flotantes simplemente, como les había indicado hace un momento, se representa con real. Ahí observamos la representación de real, que era de 32 bits, y L real, que era de 64 bits. Es ahí donde están ubicados estos tipos de datos. Esto sería todo de mi parte al respecto del video del día de hoy. Como siempre, les invito a que se suscriban a mi canal y que le den manito arriba. Vamos a continuar con este mismo tema en el próximo video. Pues nos estaremos encontrando en ese video.